Janina Alba. Terrible lo que sucedió en Uruguay. Encontraron finalmente muertos, ahogados a estos dos chiquitos, a estos dos hermanitos de 2 y 6 años, Francisco y Alfonsina Moricini Ramos, y a su papá, porque eran intensamente buscados desde el miércoles a la noche, Néstor, cuando la mamá de los menores denunció a su expareja de haber entrado por la fuerza a su casa y haberle llevado los nenes. A partir de ese momento y durante 48 horas se montó un operativo impresionante con distintas fuerzas del vecino país, sobre todo en el departamento de Soriano, que es más o menos a unos 200 kilómetros al norte de Montevideo, de donde estos niños habían desaparecido. Comenzaron a hacer rastrillajes hasta que se encuentra una huella similar a la del auto, un auto de características chicas en el que viajaba este hombre con sus dos hijos a excesiva velocidad a la vera de un arroyo. En ese arroyo, el arroyo Don Esteban, en el departamento de Río Negro, relativamente cerca de la casa de la madre, a pocos kilómetros, encontraron el auto y los 3 cuerpos. Realmente una historia de horror, de desesperación. Este hombre que trabaja en la construcción tenía una denuncia por violencia doméstica y prohibición de acercamiento, que indudablemente la violó, secuestró a sus hijos, se los llevó y se suicidó junto a los menores. Bueno, un caso realmente que estremece a todo Uruguay. Vamos a tomar contacto con el periodista Fabián Cardoso, que está precisamente allí, y vamos a saludarlo. Fabián, un abrazo desde acá de Buenos Aires. Contanos un poco cómo está impactando este caso, me imagino de manera terrible, a toda la sociedad de Uruguay. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, día. sin duda, es un hecho absolutamente fuerte. Esto sacudió la agenda del Uruguay ayer, tanto que básicamente la agenda del país cambió, ¿no? Veníamos discutiendo de asuntos políticos, de temas de la agenda, en plena discusión del presupuesto nacional, y cuando esto se confirmó, el país pasó a hablar de otra cosa, ¿no? Pasó a hablar de lo que sucedía, el presidente suspendió la agenda, y empezamos a analizar todo lo que nos pasa, porque claramente esto es algo que sacuda a la sociedad. Ayer el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, daba un mensaje de reflexión diciendo que fallamos todos, decía el secretario de la Presidencia, falla la sociedad. Hay algunos que piensan que tal vez este mensaje no los incluye, que pueda tener que ver con que fallaron en este caso las autoridades, los gobiernos, los responsables, pero claramente esto lleva a una reflexión de fondo que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con el estado de situación mental de la población uruguaya, y por supuesto este hecho concreto, ¿no? que afecta a esta familia y a esta zona del país, de este departamento, que queda absolutamente conmovido por lo que sucedió. Ya ayer a la noche hubo una movilización de sectores sociales que llegaron incluso hasta la Presidencia de la República. Allí tuvieron un diálogo con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y ahí apareció este mensaje del Gobierno Nacional diciendo que de alguna manera todos debemos reflexionar porque en algo estamos fallando. Precisamente en eso quería hacer hincapié. La historia terminó en un horror de la que recién hablábamos, pero ¿qué falló? ¿Qué pasó en esta historia de un matrimonio que evidentemente se separa y este hombre se resiste al ser dejado por su mujer y termina en esta situación terrible? Bueno, aquí hay varios análisis. Primero que nada, que había una tobillera. Él tenía una tobillera que supuestamente le impedía acercarse, ingresar al domicilio. Sí. Digo, primero acercarse y luego ingresar al domicilio. Pasaron las dos cosas. Se acercó, entró y secuestró a los niños, ¿no? Todo eso no puede haber pasado. Después, lo que no puede haber pasado tampoco es que si sale en un vehículo a toda velocidad por una ruta nacional y pasa por controles, por ejemplo por peajes, nadie haya detectado que había un vehículo a toda velocidad donde había una persona que tenía una tobillera y que era requerida por la justicia y nadie lo detenga. Ahí también falla, ahí lo que falla es un operativo de seguridad. Y después, de fondo, está lo tercero, que es lo que le planteaba al principio. ¿Cómo ayudamos a personas en situaciones que obviamente están desbordadas y que
qué plan de contención tiene el Estado o la sociedad cuando suceden este tipo de cosas. Personas que se desbordan y básicamente pierden todo control de sus actos. Hace algunas semanas pasó un hecho, podríamos decir, parecido. Una funcionaria policial se arrojó de su edificio junto a sus 2 hijos pequeños, se suicidó junto a sus 2 hijos, se tiró de un edificio, de un piso alto. Esa persona lo que tenía era, por supuesto, un problema emocional, pero también tenía un problema económico. No llegaba a fin de mes. Y ahí el dilema y el análisis es similar, pero tiene otras características. O sea, ¿cómo se ayuda a una persona en esas dificultades, ¿no? Que es capaz de hacer una cosa de estas. No solo quitarse, en este caso ellos, la vida, sino quitar la vida de sus hijos y hacerlo de la peor manera. Por eso, algunos queremos poner hincapié en eso, más allá de la situación morbosa y lo que implica la muerte y la forma de la muerte, y las fallas concretas de un operativo de seguridad como el que debió haberse realizado ayer. Hay una cuestión de fondo y tiene que ver con la necesidad de un plan nacional de salud mental que atienda este tipo de situaciones. Claro, claro. Bueno, tremendo. Fabián, un abrazo grande desde Buenos Aires. Que tengas un buen fin de semana allí en Uruguay. Gracias. Un abrazo a la